La tierra prometida se extendía ante los ojos de Israel. Tras 40 años de desiertos, pruebas y esperas, había llegado el momento. Moisés ya no estaba, y el liderazgo recaía sobre un hombre valiente, firme en la fe, Josué, hijo de Nun. Dios mismo le había hablado con voz clara y poderosa. Esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo, como estuve con Moisés. Ningún enemigo podrá hacerte frente. El pueblo se levantó con esperanza, pero también con temor. Delante de ellos se alzaban ciudades fortificadas, ejércitos poderosos y muros que parecían tocar el cielo. ¿Cómo podrían conquistar aquella tierra? Josué sabía que la fuerza humana no sería suficiente. Era Dios mismo quien pelearía por Israel. Así, las tribus se prepararon para cruzar el río Jordán, la primera gran prueba en el camino hacia la promesa. El agua rugía con fuerza, imposible de atravesar. Pero Josué levantó su voz y ordenó: sacerdotes, lleven el arca del pacto al frente. Cuando sus pies toquen el río, Dios abrirá camino. Los sacerdotes obedecieron, y entonces ocurrió lo inesperado. Las aguas se detuvieron río arriba, levantándose como un muro invisible. El Jordán se abrió en seco, e Israel cruzó al otro lado sin que una sola sandalia se mojara. El pueblo quedó asombrado. Dios estaba con Josué, tal como había estado con Moisés. Y cuando todos pisaron tierra firme, Josué levantó 12 piedras como memorial, para que cada generación recordara que nada es imposible para el Señor. Pero lo que venía después sería aún más desafiante. La primera ciudad se levantaba como un gigante de piedra frente a ellos: Jericó. Jericó, la ciudad imposible. Sus murallas eran dobles, gruesas y altísimas, construidas para resistir cualquier ejército. Desde lo alto, los soldados cananeos observaban con burla al pueblo de Israel. ¿Cómo pretenden derrotarnos? Son pastores y nómadas contra guerreros y muros de piedra, murmuraban con soberbia. Pero Josué no se dejó intimidar. Una noche, mientras meditaba sobre la batalla, levantó la vista y allí estaba un hombre con una espada desenvainada. Con valentía, Josué se acercó y preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El hombre respondió con voz de trueno: no soy de unos ni de otros. Soy el príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido. Josué cayó rostro en tierra. Era una manifestación del poder divino, un recordatorio de que la batalla pertenecía a Dios. Y fue allí donde recibió instrucciones insólitas. No serían arietes ni espadas quienes derribarían Jericó. Sería la obediencia, la fe y el poder del Señor. Durante 6 días, Israel debía marchar alrededor de la ciudad, una vez cada día, en silencio, con los sacerdotes tocando las trompetas. Y al 7º día, rodearían Jericó 7 veces, gritarían con fuerza y los muros caerían. Para los soldados enemigos, aquello parecía una locura. Desde las murallas reían y gritaban: miradlos, un desfile en lugar de una guerra. Pero lo que ellos no sabían es que los pasos de aquel pueblo eran guiados por el Creador del cielo y de la tierra. El ambiente se tensaba. Los israelitas marchaban día tras día, en silencio, sin atacar, sin hablar. Solo el sonido de las trompetas resonaba en el aire como un eco profético. La expectación crecía. El 7º día estaba por llegar. El amanecer del 7º día llegó. El aire estaba cargado de expectativa, como si hasta el viento contuviera la respiración. Josué dio la orden: hoy Jehová entregará Jericó en nuestras manos. Marchad 7 veces alrededor de la ciudad. Los sacerdotes alzaron las trompetas y el sonido resonó como un trueno que sacudía los corazones. 1, 2, 3, hasta 7 vueltas dieron alrededor de las murallas, mientras los habitantes de Jericó miraban con burla, aunque en el fondo un extraño temor comenzaba a invadirlos. Cuando la 7ª vuelta terminó, Josué levantó su voz y gritó: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces, todo Israel lanzó un clamor poderoso, un rugido de fe que retumbó en los cielos. Las trompetas sonaron con fuerza, y lo imposible ocurrió. Los muros de Jericó temblaron, se agrietaron, y en cuestión de segundos, se derrumbaron como arena bajo la mano de Dios. Los guerreros enemigos quedaron paralizados. Aquellas murallas que habían sido su orgullo y seguridad, ahora yacían en ruinas. Israel avanzó con valentía, y la ciudad fue tomada sin que una sola piedra pudiera resistir la voluntad del Señor. En medio de la destrucción, Josué cumplió lo prometido. La casa de Rahab, la mujer que había protegido a los espías, fue respetada y salvada, junto con toda su familia. Dios nunca olvida a quienes confían en Él. Ese día,
El nombre de Josué se engrandeció en toda la tierra, y las naciones temblaron al saber que el Dios de Israel era un Dios vivo, que pelea por su pueblo. Pero la conquista apenas comenzaba. Más allá de Jericó, otras ciudades y reyes se levantarían contra Israel. La tierra prometida no se entregaría sin lucha. La caída de Jericó fue solo el principio. Israel celebraba la victoria. Pero Josué sabía que la conquista aún estaba lejos de terminar. La siguiente ciudad era Ai, pequeña en comparación con Jericó. Confiados en la reciente victoria, algunos soldados dijeron: «No enviemos a todos. Con unos pocos bastará para derrotarlos». Pero cuando atacaron, fueron sorprendidos. Los hombres de Ai los persiguieron y derrotaron. Israel, que había visto caer murallas imposibles, ahora huía derrotado por un pueblo menor. El ánimo del pueblo se quebró. Josué cayó de rodillas, clamando a Dios: «Señor, ¿por qué permitiste esta derrota? Las naciones dirán que nos abandonaste». Entonces Jehová respondió con firmeza: «Israel ha pecado. Han tomado del anatema de Jericó cosas prohibidas que yo ordené destruir. Mientras no se aparte el pecado, no podrán vencer». Se hizo una búsqueda, y se descubrió que Acán había escondido oro, plata y un manto babilónico bajo su tienda. La desobediencia de un hombre había traído derrota a todo el pueblo. Tras limpiar el campamento y obedecer a Dios, Josué recibió nuevamente instrucciones. Esta vez, diseñó una estrategia. Un grupo emboscaría a Ai por detrás, mientras el ejército principal fingiría huir al frente. Cuando los hombres de Ai salieron a perseguirlos, el ejército emboscado atacó por sorpresa, y la ciudad fue entregada en manos de Israel. Con Jericó y Ai conquistadas, la fama de Josué se extendía. Los reyes cananeos comenzaron a unirse para resistir al pueblo de Dios. Pero lo que ellos ignoraban era que cada batalla no dependía de espadas, sino de la presencia del Señor que iba delante de Israel. La mayor alianza de reyes estaba por levantarse contra Josué, y sería allí donde Dios mostraría un milagro que nunca antes se había visto en la historia. Tras las victorias en Jericó y Ai, los reyes de las tierras circundantes se unieron en una poderosa alianza contra Israel. 5 grandes reyes se reunieron para aplastar al pueblo que avanzaba con la bendición de Dios. Josué escuchó la noticia y no sintió miedo, sino convicción. Se postró ante Jehová y clamó: «Señor, detén el sol y la luna para que tus enemigos sean vencidos y tu pueblo vea tu gloria». Los soldados de Israel se prepararon y el campo de batalla se llenó de tensión. El sonido de trompetas y gritos de guerra retumbaba por los valles. Y entonces sucedió lo imposible. El sol se detuvo en medio del cielo y la luna permaneció inmóvil, dando a Israel más tiempo para pelear. Los enemigos, atónitos y desesperados, fueron derrotados uno a uno. La alianza de 5 reyes no pudo resistir la fuerza de un pueblo guiado por Dios mismo. Josué capturó a los 5 reyes y los entregó ante la presencia de todo Israel, mostrando que la obediencia a Dios y la fe eran más poderosas que cualquier ejército o muralla. El pueblo cantaba y celebraba, maravillado por el milagro que acababan de presenciar. Las promesas de Dios se cumplían ante sus ojos. Cada paso estaba guiado, cada batalla tenía un propósito divino. Pero la tierra prometida aún no estaba completamente en manos de Israel. Otras ciudades y reinos esperaban, y Josué debía liderar con sabiduría, valentía y total confianza en Dios. El siguiente desafío estaba por llegar, y esta vez no sería solo un milagro, sino una estrategia que demostraría la inteligencia y fe de Josué como líder de Israel. Después de derrotar a los 5 reyes, Josué no se dejó llevar por la euforia. Sabía que cada ciudad tenía su propia fortaleza, sus propias trampas y guerreros experimentados. La tierra prometida estaba llena de desafíos, pero él confiaba plenamente en Dios. Su siguiente objetivo fue Megiddo, una ciudad estratégica rodeada de colinas. Josué reunió a sus generales y les habló con firmeza: «No dependeremos solo de nuestras armas. La victoria está en la obediencia y la guía de Dios. Él nos mostrará el camino». Esa noche, mientras el campamento dormía, Josué tuvo un sueño revelador. Dios le mostró un plan para rodear Megiddo, dividir el ejército en 3 grupos y atacar desde distintos flancos. Además, le dijo que confiaran en la coordinación perfecta. El primer grupo fingiría retroceder, el segundo emboscaría y el tercero bloquearía la retirada. Al amanecer, el plan comenzó. Los soldados de Israel ejecutaron cada movimiento con precisión divina. El enemigo creyó que Israel estaba huyendo. Cuando bajaron la guardia, los grupos emboscados atacaron desde las colinas. La ciudad, que parecía inexpugnable, cayó en manos del pueblo de Dios en cuestión de horas.
Josué levantó nuevamente un memorial de piedras, recordando que la victoria no era de ellos, sino de Jehová. El pueblo comprendió que la combinación de estrategia y fe era invencible. Sin embargo, Josué sabía que aún quedaban ciudades poderosas y reyes obstinados, y que cada batalla futura pondría a prueba su liderazgo y la confianza del pueblo en Dios. El horizonte se llenaba de nuevas murallas y desafíos, y un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Con cada victoria, la fama de Josué y del pueblo de Israel crecía. Los reyes vecinos comenzaron a conspirar, formando alianzas para detener el avance del pueblo elegido. Pero Josué no se dejó intimidar. Sabía que cada ciudad tenía su destino en manos de Dios. El siguiente desafío fue las ciudades del sur, un territorio lleno de fortalezas y ejércitos preparados para la guerra. Josué reunió el consejo de guerra y les recordó: no es la fuerza de nuestras armas, sino la obediencia y la fe en Jehová lo que nos hará victoriosos. La estrategia fue sencilla pero arriesgada. Marchar durante la noche para tomar al enemigo por sorpresa. Dividir el ejército en dos frentes, asegurando que ningún escape quedara sin vigilancia. Mantener la disciplina y los cánticos de fe para elevar el ánimo de Israel y confundir al enemigo. Cuando el sol salió, los ejércitos de la región del sur quedaron atrapados entre los dos frentes. Los guerreros cananeos luchaban con fuerza, pero cada movimiento israelita estaba guiado por Dios mismo. Al final del día, Josué hizo algo sorprendente. Ordenó a sus soldados que no destruyeran todo, sino que capturaran prisioneros y recuperaran tesoros prohibidos, recordando las lecciones de Jericó y Ai. Cada victoria se convirtió en un mensaje de obediencia y justicia, enseñando al pueblo que la fuerza sin fe es inútil. El horizonte brillaba con la promesa de la consolidación de Israel en la tierra prometida. Pero, mientras celebraban, Josué sabía que la verdadera prueba no era conquistar ciudades, sino mantener al pueblo fiel y unido bajo la ley de Dios. Tras las últimas batallas, Josué reunió a todo Israel en la llanura de Siquem. La tierra estaba conquistada, pero aún quedaba un paso crucial: la distribución de la tierra prometida entre las tribus. Cada tribu escuchó con atención mientras Josué delineaba los límites y otorgaba herencia a cada familia, recordando siempre que todo lo que recibían era un regalo de Dios. Tierra para todos, justicia y obediencia son la base de nuestra prosperidad. Nadie posee nada sin la guía del Señor. En medio de esta ceremonia, Josué recordó al pueblo todas las maravillas que habían presenciado: las aguas del Jordán que se abrieron, la caída de Jericó, la victoria sobre Ai y las ciudades del sur, los milagros y estrategias guiadas por Dios. Y con voz firme les dijo: escoge hoy a quién servirás. Si sirven a otros dioses, perderán la protección del Señor. Pero si sirven al Señor, su fe será su fuerza y su herencia durará por generaciones. El pueblo levantó su voz y respondió unánime: le serviremos al Señor nuestro Dios y obedeceremos sus mandamientos. Josué sonrió. Sabía que la conquista no solo era militar, sino espiritual. Enseñar a Israel a vivir bajo la guía divina era la verdadera victoria. Pero aún quedaba un mensaje final, uno que sellaría su legado como líder y recordaría a todas las generaciones futuras que la fe y la obediencia a Dios son más poderosas que cualquier ejército o muralla. Josué sabía que su tiempo como líder se acercaba a su fin. Ante todo Israel, levantó su voz una vez más, recordando lo que Dios había hecho por ellos y las responsabilidades que ahora tenía. Recuerden todo lo que Jehová ha hecho por nosotros. Ninguna ciudad ni muralla se venció por nuestra fuerza, sino por su poder. No olviden su palabra y no sigan a otros dioses. Los ancianos y jóvenes escuchaban atentos, y Josué continuó: la obediencia a Dios trae victoria y prosperidad. La desobediencia trae derrota y sufrimiento. La fe, incluso frente a lo imposible, es la clave de la verdadera fuerza. Luego Josué reunió piedras como memorial, como lo había hecho antes, para que cada generación recordara la fidelidad de Dios y la importancia de la obediencia. Cada piedra contaba una historia: la apertura del Jordán, la caída de Jericó, la victoria sobre Ai y la unión del pueblo bajo su guía. Y finalmente les dio una promesa: mientras ustedes vivan conforme a la palabra del Señor, su bendición permanecerá sobre ustedes, y sus hijos heredarán esta tierra, recordando siempre que el Señor es su Dios. El pueblo respondió con júbilo, levantando sus voces en oración y adoración. La tierra prometida ya no era solo un sueño, sino una realidad construida sobre la fe, la obediencia y el liderazgo inspirado por Dios. Josué se volvió hacia todo Israel y con voz firme y emocionada proclamó: hoy hemos visto el poder de Dios obrando entre nosotros. Cada victoria, cada muralla caída, cada ciudad conquistada ha sido su obra.
Recuerden siempre, la fe no es solo creer, sino obedecer y confiar incluso cuando lo imposible parece real. El pueblo se postró en adoración. Las trompetas sonaron y un silencio reverente llenó la tierra. Cada hombre, mujer y niño comprendió que la tierra prometida no era solo un territorio físico, sino un recordatorio de la fidelidad de Dios y de la fuerza que surge cuando un pueblo camina unido bajo su guía. Josué dejó un legado que trascendería generaciones. Confianza absoluta en Dios frente al miedo. Obediencia incluso en lo absurdo. Liderazgo basado en fe y justicia, no en la fuerza bruta. Y así, mientras el sol se ocultaba sobre los valles y colinas de Canaán, el pueblo de Israel celebraba no solo por la tierra que habían ganado, sino por el Dios que los había guiado, protegido y bendecido. El mensaje final resonaba en cada corazón. Recuerden siempre, Dios está con ustedes hoy, como estuvo con Josué. No importa el desafío, con fe y obediencia, todo es posible. Con estas palabras, la historia de la conquista de la tierra prometida se convirtió en un ejemplo eterno de valentía, fe y liderazgo inspirado por Dios, listo para ser contado y recordado por generaciones. La historia de Josué nos recuerda que, con fe y obediencia, no hay muro ni batalla imposible. Dios está contigo hoy y siempre. Suscríbete para más historias que fortalecerán tu fe.